Bienvenidos a un nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. El mundo entero se ha sorprendido por las protestas que se realizaron este pasado domingo en Cuba. Hablaremos con José Rafael Vilar, un conocido consultor político y analista internacional, para que nos ayude a entender las causas, las consecuencias y el impacto que tendrán sobre el futuro de Cuba. José Rafael Vilar, además de consultor y analista, es columnista, ha sido durante muchos años académico en Bolivia y en otros países. Es director para Bolivia de los posgrados de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de The State University of New York. José Rafael, le agradezco mucho por aceptar nuestra invitación para participar en este espacio digital. El agradecido soy yo que poder conversar a través de este medio sobre la situación que se está dando en Cuba. Muy agradecido, un placer. Gracias. ¿Qué es lo que ha sucedido? De pronto, anoche aparece en una serie de noticias de que se inician unas protestas en San Antonio de los Baños y después se propagan por el país. ¿Cuáles son las causas que han generado esta ola de protestas? Bueno, específicamente en San Antonio de los Baños, que es una población cercana a la ciudad de La Habana y que además es la sede de la Escuela Internacional de Cine, había un periodo muy continuado de apagones. En realidad, por la explicación que hoy dio el ministro del área correspondiente en Cuba, aparentemente en San Antonio lo que habían eran lumbrones. La protesta inicial en San Antonio empieza por el tema de los apagones. Ahora, esto que era un hecho específico, el inicio de protesta en San Antonio, pero que posiblemente se repitió en muchos otros lugares del país, el problema de los apagones, se une con dos problemas muy fuertes. Uno es el tema de la crisis económica que viene caminando ya hace un tiempo, sobre todo después que Venezuela ha entrado a su vez también en crisis. Y el otro es el problema de la pandemia. Cuba vive básicamente, sus recursos de ingresos son a través del turismo. Después está la exportación de servicios médicos, pero principalmente de turismo. Si contamos que el turismo norteamericano, a partir de Trump, desaparece después de la apertura de Obama, y que por otro lado la pandemia bloquea la posibilidad de turismo por los problemas de traslados, etcétera, que además el turismo que estaba llegando en los últimos tiempos era turismo cubano perdón, ruso, y que en muchos casos se habían contagiado y estaban contagiados en Cuba. Entonces, sumemos esos dos factores, una situación económica bastante complicada y una situación de pandemia, por supuesto, muy alta. El reporte del del sábado, perdón, daba casi 7.000 casos en el día, y el de ayer, que salió hoy hace un rato, daba alrededor de 6.500 casos nuevos detectados. Eso en un país que se había apreciado de lograr mantener unas tasas muy bajas durante todo el año pasado y parte de este año. Y desde esa perspectiva, José Rafael, en su opinión, entonces estas protestas tienen origen más en un malestar económico que en una reivindicación de libertad y democracia, ¿o es una combinación de ambas? Yo considero que tiene que ver mucho con el tema económico y de salud pública. Eso es el elemento principal. El elemento de solicitud de liberalización, de democratización, es algo que ha estado latente, pero que no ha sido masivo. Si recordamos, cuando hubo las propuestas de Félix Varela, hace ya unos años, pasaron desapercibidas para el gran público,
cuando la renovación, el cambio de constitución hace 2 años largos. También hubo algunas protestas muy localizadas. Es decir, la asociación con el independiente, que ahora se utiliza la palabra libertad, los grupos que han salido o que han sido grabados además, pero no es, a mi entender, el factor principal, es un factor económico que concluye con una crisis sanitaria. José Rafael, si bien es comprensible la explicación que usted nos da sobre la razón principalmente económica de este malestar, sin embargo, también en todos los videos que han circulado se veía a la gente gritando libertad y también gritando Patria y Vida, que es el nombre de una canción que lanzaron justamente unos músicos cubanos hace pocas semanas y que caló hondo en la sociedad cubana y que se contrapone a ese eslogan tan representativo del régimen cubano que es patria o muerte. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, volviendo a hablar del tema que mencioné antes, de aspiraciones, de apertura, indiscutiblemente ha estado latente en parte de la sociedad una redemocratización desde hace muchos años. Mencioné el proyecto Varela y mencioné también las propuestas que no se incluyeron en la Constitución, pero mayoritariamente el tema yo lo considero un tema, el desencadenante, un tema económico, por supuesto que da pie, bueno, si hay una protesta por considerarse graves deficiencias dentro de la población con respecto al sistema, pues la protesta sale también abanderada con el tema político, con el tema de libertad. No obstante, lo que es importante es que en Cuba estas protestas son espontáneas, fueron movidas por las redes sociales, movilizadas por las redes sociales. No hay una estructura de oposición por lo menos significativa y que además tenga la capacidad de tener una comunicación masiva. Bueno, es importante esa aclaración porque como ha sido una constante en el eje discursivo del régimen cubano, cada vez que hay algún problema salen a denunciar algún tipo de conspiración en contra de la revolución cubana. Por lo tanto, usted considera que efectivamente estas manifestaciones, que por lo que se ha visto además han sido pacíficas, han sido realmente espontáneas. Y mi pregunta es, ¿ya hay el nivel de comunicación por las redes sociales en toda Cuba para que a partir de las protestas de una población se hayan generalizado, llegando incluso a La Habana? Bueno, el nivel de penetración de las redes sociales, de los servicios de telefonía móvil y de Internet móvil, ha aumentado en los últimos años, lo cual no quiere decir que sea un servicio barato. Eso es importante. Sí existe una mayor amplitud de penetración de los servicios de las redes sociales. Pero también, como todo es, y hoy lo estaban diciendo en CNN, el periodista que es corresponsal en La Habana, veía que no había movimientos, no había protestas hoy, y él intuía que podía ser por dos causas, por una ralentización ya de las protestas, producto por muchas razones, pues una de ellas puede ser las declaraciones de Díaz-Canel ayer, y otra porque el servicio de Internet móvil y de Internet en general estaba muy reducido, por no decir que estaba desaparecido O cortado, ¿no? Porque dicen que o también cortado. justamente como se estaba transmitiendo por Facebook las protestas, cortaron más o menos a la hora del inicio de las mismas la posibilidad del acceso a Facebook desde Cuba. Y usted mencionaba al actual presidente cubano, a Díaz-Canel, que es el primero que no apellida Castro en 60 años. ¿Qué significado tiene esta protesta con relación a este proceso entre comillas, transición al interior de la dictadura en el cual ya
por lo menos oficialmente, Raúl Castro se ha retirado como presidente y ha puesto a una persona de otra generación dentro del Partido Comunista Cubano? En el caso específico de Raúl Castro se le consideraba un pragmático comparado con su hermano Fidel, que era más ideológico, más rígido ideológicamente, y él auspició una renovación tanto generacional, porque no hay ninguno de los líderes de la revolución de la época de la toma del poder, todos fueron ya retirados, y a su vez una renovación generacional y una renovación con apertura. Ya de por sí la Constitución, aunque la nueva Constitución, aunque no sea toda lo aperturista que se hicieron pedidos en las asambleas y en las solicitudes públicas, de todas formas es un factor de apertura. Reconoce por primera vez, a diferencia de la Constitución del 76, la propiedad privada, ya no solo la propiedad privada individual, es decir, la casa, el coche propio, sino la posibilidad de una propiedad privada, si bien no sobre gran propiedad privada o mediana, sí reconoce la propiedad agrícola, la propiedad sobre un taller, etcétera, ya los da como un resultado. Posiblemente las expectativas nacionales eran bastante más amplias en este sentido de apertura que tiene que ver mucho con el tema de la economía. El cambio de Obama a Trump truncó muchas de las expectativas que había en Cuba de un mejoramiento de circulación y relaciones, sobre todo de inversión. Y en tercero, yo me atrevería a decir de que le sumado esto con la pandemia, pues termina siendo una tormenta perfecta. Insisto, sí, a mi entender es un tema que, sin desechar lo político, pero su eje central es el tema economía-salud. Dentro de esas condiciones de tormenta perfecta que usted mencionaba, si bien por un lado el mismo Díaz-Canel ha reconocido que han habido los apagones y que estos son causa del malestar de la gente, también ha salido a amenazar con una virulencia que quizás no sorprende tratándose de un régimen totalitario, pero sí en la medida que en los últimos años trataban de mostrar, por así decir, una imagen, no sé si llamarla suavizada frente a la comunidad internacional. Y básicamente lo que ha hecho después de la protesta es llamar a los grupos afines al Partido Comunista a reprimir en las calles directamente esas protestas pacíficas. En estas condiciones, ¿qué futuro podrían tener estas protestas? Bueno, la frase que utilizó Díaz-Canel es la calle es de los comunistas y tenemos que combatir a los que están protestando, a gente del imperialismo. El tema del imperialismo, que es un tema recurrente en el discurso, se acentúa porque el Biden, aunque fue el vicepresidente de Obama, ha reiterado, posiblemente con el mismo rigor de lo que había planteado Trump, eliminar las medidas que había favorecido Obama. En ese sentido, se justifica desde el punto de vista de discurso el ataque a los Estados Unidos. Es complicado, pero también es parte de todo un relato, el que se les considere a los manifestantes, que yo los entiendo como espontáneos, las manifestaciones de ayer, independiente del nivel a que hayan llegado, de agentes del imperialismo, pagados por el imperialismo, etc. No creo que hubiera quien les podía pagar porque no hay una estructura ni de oposición, ni tampoco de norteamericana de presencia, de agencias, etcétera, para financiar. ¿Y qué consecuencias usted cree que van a tener estas
protestas, estas movilizaciones sobre el régimen cubano en este momento en el cual los Castro, uno porque ya falleció, el otro por su edad, están, por así decir, saliendo de la primera línea y por una u otra circunstancia tiene que asumir otra generación dentro del Partido Comunista Cubano? Una posibilidad, que no lo creo, es un endurecimiento desde el aparato del poder con respecto a las medidas que se pudieran tomar. Yo considero que más bien va a haber algunas medidas dentro de las posibilidades del sistema de mejoramiento y posiblemente algunos cambios dentro de las figuras que están en este momento dentro del Estado. De segundo nivel, como por ejemplo el ministro de Energía, o incluso pudiera haber cambios a un nivel un poco superior, no lo sé. Eso sí no lo puedo saber, pero creo que va por la zona de los cambios más de posiciones. ¿Y usted cree que mirando hacia el futuro, como que la población comenzará a perder el temor al aparato represivo del gobierno cubano y reclamará cada vez más, tanto por su situación social y económica como por su falta de libertades? Depende cómo se manejen estos 2, 3 o 4 próximos días. Es decir, en este momento, como decía el corresponsal de CNN, no hay información de que esté pasando ninguna protesta, pero también hay un bastante importante bloqueo informativo al haber problemas con Internet. Entonces, depende de cómo se maneje a cómo será la reacción que haya después en el país. José, pero sigo pensando de que el problema, más que un cambio hacia mayor regreso a las posiciones anteriores, yo creo que puede ser un cambio de figuras o una cierta liberalización en algunos temas dentro de las posibilidades del sistema, o la combinación de estos dos últimos. José Rafael, le agradezco mucho compartir su análisis sobre la situación cubana y obviamente desde este espacio digital vamos a estar haciendo un seguimiento muy estrecho de estos acontecimientos que son muy importantes para toda Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias y muy agradecido. Gracias. Las protestas que se han desarrollado este domingo pasado en Cuba han tenido un gran impacto y una gran cobertura internacional. No es ningún secreto que en Cuba existe un régimen totalitario que realmente tiene un control muy estricto sobre la sociedad, sobre sus ciudadanos, y el hecho de que se atrevan a salir a las calles a protestar muestra que hay un malestar muy grande en esa sociedad. Muestran también que muchos de todos esos mitos que se han construido alrededor del régimen cubano, de la revolución cubana, son falsos. Es un modelo que lamentablemente persiste por varias décadas, por un lado coartando las libertades de millones de personas y por otro lado atrapándolas en la pobreza y en muchos casos en la miseria. Este es un tema que creo que todos debemos seguir con suma atención por la innegable influencia que tiene Cuba en la política y la realidad latinoamericana. No por lo que represente en cuanto a economía, sino por la influencia que tiene en muchos movimientos políticos que siguen lo que dice el régimen cubano y obviamente de esa forma influye de una forma determinante en nuestras democracias. Les agradezco por habernos seguido en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.